Bueno, vamos a explicar acá cómo sería el proceso de obtención digamos, de estos parámetros estadísticos que hemos estado estudiando en los últimos días. Sí, la primera cosa de decir es que, bueno, por ejemplo, en este caso estamos estudiando el pozo ANH233, ¿cierto? Este fue un pozo continuado. Primero estuvo trabajando la IDR10 y después, bueno, unos días estuvo detenido y continuó la máquina 14, ¿sí? Estos eran como los metros programados originalmente que había en el punto y después, bueno, terminaron llegando hasta los 500, ¿sí? Bien, de los parámetros estadísticos actuales que aparecen en el sistema, bueno, aparecen las fechas, ¿cierto? Esta es toda la información que ha sido recopilada de la interfaz del D-Report, ¿cierto? Y bueno, aparecen los metros acumulados allí. La primera cosa o el primer tratamiento que debemos hacer es calcular pues el patrón de avance diario, que en este caso sería, bueno, simplemente restar, ¿verdad?, el día anterior respecto al registro que va en curso, ¿sí? Por ejemplo, en este caso restamos esto menos esto y va, digamos, a ir reflejando el avance. Claro que, por ejemplo, cuando la máquina se detuvo no hay avance y, bueno, te permite construir de alguna forma lo que sería el patrón de avance, ¿sí? El patrón de avance es esta gráfica y, bueno, podemos ver día con día, por ejemplo, que llegaron a 35, después 20 y así, después días con 0 y así sucesivamente. Serían estos datos que se ven acá, ¿sí? Sería una gráfica adicional al demás de lo que ya aparece en el sistema. Luego vienen los tratamientos básicos de la información. Por ejemplo, en este caso tenemos promedio, ¿verdad? Tenemos la desviación, la mediana, el número de conteos de días o de registros que son mayores a 0. Que es importante entender aquí una cosa, que fíjense que por ejemplo acá yo estoy separando, haciendo esta segregación de los días que simplemente no hubo nada, ¿no? Que no hubo ningún tipo de avance. Entonces se hace ese conteo. Este conteo es el conteo crítico para el resto de los análisis que se hacen acá. Luego tenemos, por ejemplo, el mínimo, ¿cierto? El que es el valor mínimo registrado de ese grupo de datos, el valor máximo registrado de ese grupo de datos ya sin ceros, ¿sí? Luego los cuantiles, que en este caso sería el cuantil 1, es donde se agrupa el 25% de los datos, ¿sí? Y donde se agrupa el 75% de los datos, que es el cuantil 3. El IQR es la distancia entre cuantiles, ¿sí? un número, y luego tenemos este parámetro que es el ancho de Bing, el Friedman-Diaconis, que bueno, resulta de multiplicar por 2 el número de, perdón, el IQR, ¿sí? Y eso dividido por lo que sería el número de días contados con registros distintos a 0. De todas maneras ahí están las fórmulas, ¿no? Y eso al final, bueno, ese ancho de Bing se termina utilizando para poder calcular con esa fórmula, el del Friedman-Diaconis, cuántos bins voy a usar. ¿Qué quiere decir eso? Eso es la categorización o el número de clases. Puede encontrarse en ese término en la literatura. ¿Y a qué se refiere el número de clases? A la cantidad de columnas que van a agrupar el histograma, ¿no?, de avances diarios.
Que es importante entender acá de que, bueno, no siempre los datos de perforación se agrupan como una distribución normal. Usualmente no es así, son bastante dispersos. Y en ese sentido viene este plot, que es básicamente el plot de cuantil a cuantil, y bueno, refleja que algunos datos suben por encima de esa línea de 45 y de alguna forma la prueba que pretende demostrar esto es que en la medida de que hayan datos por encima de esa línea de 45 grados, quiere decir que los datos no se ajustan a una distribución normal. Eso es lo que quiere decir eso. Pero bueno, de igual manera nosotros, la idea es presentar acá, por ejemplo, el histograma, ¿cierto? Y construir en función de eso lo que serían el borde superior y el borde inferior de las clases. Por ejemplo, en este caso tenemos un centro de clase que se ubica en el Diezierf, y ahí están las fórmulas para poder calcular eso. Luego un ancho de clase que se ubica en 27 con un límite superior de 37 y 19 y así. Y por ejemplo acá termina saliendo en base al grupo de datos que está acá, cuál es la cantidad de datos o la frecuencia de datos que se agrupan dentro de esa clase. Vemos que teníamos un número de bits de 2.5, redondeamos a 3 y bueno, por lo tanto tenemos 20 datos en total, 7 que se agrupan en esta clase, 7 en esta clase y 6 en esta clase, que es la clase más alta, ¿sí? En algunos casos, bueno, nosotros tendremos que construir con mayores barras, ¿cierto? El histograma, para poder hacer adecuadamente esa representación. Que es lo importante de eso. Observen que esta es, en este caso pues de Excel, es una fórmula matricial en la que se evalúa todos los datos que están acá en los bordes superiores versus los datos que están acá agrupados, pues que serían los datos nativos del sistema, ¿sí? Para agrupar. Y se construye eso. Luego, bueno, a partir de ahí se arma el histograma. Si por ejemplo nosotros revisamos esto acá, podríamos ver cómo la normal escalada, que es esta curvita que se ve allí, ¿sí? Toma en consideración esos datos, ¿sí? Y luego las frecuencias, que básicamente son los valores que están acá, ¿sí? Tomando en consideración, bueno, que aquí se tienen que representar los centros de la clase y tenemos por acá la frecuencia y tenemos por acá los valores de la normal escalada, ¿sí? Y bueno, básicamente acá es aplicar la distribución normal, ¿sí? La fórmula de la distribución normal, utilizando los parámetros de la media, ¿sí? Y bueno, todos digamos los parámetros que hemos calculado previamente. Luego viene la distribución cuantil a cuantil. Ya esto es como una prueba y bueno, tal vez esto no es necesario desarrollarlo acá, pero si ustedes se fijan, ¿qué es la primera cosa que se organiza acá? Se organiza los datos de menor a mayor, ¿verdad? De lo que resultó de acá, ¿sí? Y bueno, en función de eso, se aplica esta fórmula, ¿sí? Que sería restar 0.5 y dividir por el número de conteo, ¿sí? Esa fórmula se repite en cada uno de estos valores. Fíjense que se va agrupando allí, ¿cierto? Y luego construimos el XY teórico, ¿sí?
través de esta fórmula, ¿sí? Y bueno, eso nos permite construir básicamente esta representación que tenemos acá, ¿sí? Luego viene lo más importante, que es los parámetros de la distribución de Weibull. Nosotros vamos a ver acá en estas tablas que tenemos tres tipos de pruebas. Tenemos la prueba de Hazen, la prueba de Bénard o de Green-Gorten y luego la distribución clásica, ¿no? Y bueno, ahí de la misma forma debemos de ordenar los datos recolectados. En este caso fueron 20, ¿cierto? Se ordenan en una tabla. Luego de eso, y de la misma forma, de menor a mayor, y luego se empiezan a aplicar el parámetro. Aquí tenemos, yo puse esta tablita acá de todas maneras como referencia, el parámetro de Hazen, donde tomamos el i, que sería el número allí, ¿sí? Menos 0.5 entre el valor del número de conteo, que en este caso son 20, ¿sí? Voy construyendo esta tablita, luego hago logaritmo neperiano de este valor, ¿sí? Que son los valores que están allí ordenados de mayor a menor, ¿cierto? De la misma tabla que se saca del sistema de reporte de dware, ¿sí? Luego, este es para el eje X, luego para el eje Y o Y, de la misma forma, y está la formulita arriba, se hace logaritmo neperiano del logaritmo neperiano negativo, ¿sí? De 1 menos fi, que sería este dato que tenemos acá. Y se termina construyendo esto. Luego, finalmente, para lo que es la fórmula de la pendiente, se calcula, ¿verdad?, ese número que sería estos parámetros que tenemos aquí dependientes, ¿sí?, de lo que es a través de la fórmula de la pendiente de el y conocido y el x conocido, ¿sí? Me da ese número. Luego tenemos el intersecto, que también es otra fórmula, bueno, en este caso me la brinda Excel, ¿sí? Y finalmente, por ejemplo, el factor de escala, el factor r cuadrado, que es el coeficiente r cuadrado, que es el coeficiente de correlación entre esos datos. Y bueno, obviamente que se construye esta grafiquita en función de esos parámetros con el X. ¿Cuál es la idea de eso? Generar esta gráfica que tenemos acá. Y por ejemplo, si revisamos cómo se construye, bueno, ahí tenemos que tenemos de origen en los valores X todo lo de acá, y luego el valor Y, todo esto que tenemos acá, ¿sí? Ahí. Y bueno, si ustedes se fijan en el gráfico de dispersión, arroja los mismos datos que tenemos acá, que los calculamos manualmente, obviamente para confirmar de que hemos hecho bien ese estudio. La intención de esto es comparar el nivel de correlación que hay entre las distintas pruebas que se hacen. Esas pruebas nos permiten ver por acá que, bueno, evidentemente estas fórmulas tienen un grado de correlación menor. La que conserva el mayor grado es esta, y bueno, por lo tanto vamos a conservar entonces esta como la prueba certera en relación a este conjunto de datos. Posteriormente vamos al gráfico de Weibull, tomamos los mismos parámetros que aparecen en la otra hoja, ¿sí? Parecen exactamente igual.
tomamos en este caso los adjacent, ¿sí? Y se construye esta tabla. Aquí, bueno, están las fórmulas de cómo se arma eso. Y básicamente acá nosotros generamos un I, ¿sí? Puede ser cualquiera. En este caso yo lo tracé como, digamos, 30 muestras. Y la función la tracé de 5 en 5. ¿Qué quiere decir esto? Esto es los gráficos de confiabilidad trazados en función de la productividad. Por ejemplo, sería la muestra 1, serían 5 metros de perforación, 10 metros y así sucesivamente hasta llegar hasta los 150. Quiere decir que este mismo modelito podría ser aplicado a otros tipos de sondas, por ejemplo como la SCRAM, ¿cierto? Habría que aumentar el número de muestras, llevarlo hasta probablemente 50, que sobrepase los 200 metros, ¿cierto? Y bueno, de ir avanzando. ¿Qué hacemos acá? La función de t resulta de multiplicar r de t por delta t, ¿sí? Ok, ¿qué hay dentro de esas fórmulas? Aquí lo que vemos es lo mismo que tenemos acá arriba, ¿sí? Por ejemplo, aquí están. Sería la exponencial de negativa de t sobre eta elevado a beta, ¿sí? Entonces, de esa forma obtengo ese valor o ese número lo expreso en porcentaje porque se expresa, digamos, como confianza allí, una probabilidad. Luego el delta, de la misma forma, tenemos la fórmula por acá que yo la dejé expresada allí. Se hace todo ese cálculo y se toman siempre en esencia estos parámetros que tenemos aquí arribita. Fíjense que solamente la fórmula considera estos dos y el factor de muestra que yo consideré acá, ¿sí? Y de ahí yo arrastro y bueno, se generan todos estos cálculos. Estas dos pruebas que tenemos acá son las inversas de esto y viene a representar numéricamente lo que sería este factor de riesgo, ¿no? Esto es, por ejemplo, cuál es el riesgo que yo tengo en relación a un aumento de la meta. Por ejemplo, en este caso, digamos, el riesgo calculado acá es decir, bueno, existe un 13% de probabilidad de que no cumplas, ¿no?, la meta, ¿sí? Aumentarla en 5 significaría aumentar a un 16% el riesgo, ¿sí? Y obviamente disminuye la confiabilidad. Estas son expresiones de alguna forma para tratar de entender qué significa esta columna. Y de allí, bueno, simplemente se grafica, ¿sí?, la función de densidad, f de t, la tasa de riesgo condicional y la confiabilidad. Ese es todo lo que se hace. Ahora, por ejemplo, en el estudio comparativo, la única cosa que al final interesa para estudiar masivamente desde el punto de vista de confiabilidad el tema de los pozos sería simplemente calcular la forma beta y la escala eta, ¿sí? Y a partir de eso, bueno, simplemente se replica y se construye en toda esta tabla, ¿sí? Aquí, por ejemplo, metimos varios pozos, tenemos 9 pozos, ¿sí? Se observan, por ejemplo, distintos valores de beta y eta, y a través de eso pues se construye esta gráfica. ¿Qué es lo importante de entender acá? Por ejemplo, nosotros vemos que esto forma una campana, ¿cierto? Esta es una campana un poquito más sosegada, pero si vemos el centro,
está alrededor de, veámoslo acá, este es el 224, ¿sí? Vemos que la mediana se centra en 25 metros, ¿sí? Estas son medianas de Weibull y aquí están las formas para calcularlo, ¿sí? No se calculan de la misma forma como los parámetros estadísticos tradicionales. Vemos los promedios, vemos las varianzas y las desviaciones estándar y los modos, ¿no? Todos estos parámetros. Pero como decía, bueno, un caso ideal es ver una tasa de varianza bastante baja. Por ejemplo, vemos acá en este pozo que la varianza es significativamente mucho más baja que en esta. Quiere decir que la consistencia, la forma en la que se trabajó acá es mucho mejor y por lo tanto el factor de confiabilidad aumenta, ¿no? La forma en la que está trabajando este grupo de trabajo. Dicho eso, lo que quiere decir la función de densidad es que la mayoría de los parámetros de las probabilidades de trabajo que nosotros deberíamos de ver en las ondas estarían centradas alrededor de este valor. No así las planas que vemos que se extiende hacia todas partes. Entonces hay una alta probabilidad de que tengas un bajo rendimiento, de hecho, comparativamente con las que forman campanas, ¿sí? De la misma forma, por ejemplo, acá la gráfica de confiabilidad, vemos que las que fueron las que formaron campanas como tal, la confiabilidad parte desde el 100%, argumentando que acá, bueno, nosotros podríamos ver que tienes prácticamente un 99% de certeza de que así sea en un día malo, vas a ver que este perforista haga 5 metros, ¿sí? Vemos que se agrupa las tendencias en este grupo, ¿sí? Y bueno, el hecho de que veamos acá estos parámetros, digamos, más distendidos hacia allá, quiere decir que, bueno, en algún minuto podría existir la posibilidad de que estos muchachos que trabajan en estas ondas hagan 50 metros en un día, pero al mismo tiempo te dice que tienen una baja tasa de éxito comparado con los otros, de que en un día malo siquiera hagan 5 metros, ¿sí? Lo que refleja esto que el grupo de trabajo que ha estado ahí, esta es la sonda IDR-10, tiene una forma de trabajo bien interesante que hay que replicar. Yo estuve haciendo mis averiguaciones y este es el viejito, el Cristian Encina, el que estuvo trabajando allí. Y sorprende porque veía por otra parte el análisis de Consuelo en relación al tema de digamos los mejores perforistas de ACP y él no estaba dentro de ese listado, habían otras personas. Entonces básicamente el sistema de alguna forma está como premiando el que más hace o el que más tiene irregularidad en los procesos de perforación, y eso es un tema bien interesante que hay que evaluar. De eso.